Vengo de la carpa, mucho frío como siempre. Estaban ahí por comenzar el acto de la inauguración oficial. Estaban llegando las banderas. Estaba previsto ahora para las 11. Sí, estaba un poquito demorado porque yo salí hace 5 minutitos y todavía estaba llegando gente. Así que bueno, supongo que se va a demorar un ratito. ¿Cómo se vive esta semana en Río Grande? Porque la semana pasada hablábamos del 24 de marzo y esta fecha que tiene que ver con la memoria. Pocas veces relacionamos a veces a Malvinas en el marco de la dictadura cívico-militar, ¿no? Pero qué cantidad de emociones que se mueven en estos días acá en la ciudad. Sí, yo lo pensaba en esos términos, ¿no? Nosotros todavía estamos escuchando los gritos en la plaza del nunca más y ya arrancamos con otra marca que tiene nuestra ciudad, que es la Guerra de Malvinas, que obviamente no es nuestra intención reivindicar la guerra, sino poder honrar a aquellos chicos que fueron allá y a los que volvieron y a los que quedaron cuidando las tierras, ¿no? Chicos que eran chicos de edad, ¿no? Vamos a decir que había muchos que recién tenían 18 años cumplidos, que estaban haciendo el servicio militar, que no tenían ningún tipo de experiencia y que nunca jamás soñaron que iban a terminar en una guerra. Completamente, sí, eso es lo que yo quería traer para hoy, o sea, estas historias de los veteranos de guerra, la mayoría conscriptos del 62, así que eso era lo que veníamos a contar y por ahí ya antes de arrancar vos decías qué importancia o qué significa la carpa para nosotros y para mí es algo muy especial, es un momento muy particular. Tengo la suerte de tener un amigo veterano y eso lo potencia, ¿no? Ujú. Así que espero no quebrarme en el medio del relato. No, no, Eh, tranqui, tranqui. Y si sucede, sucede, porque estas cosas pasan en la radio también y tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Cuando se atraviesan emociones, lo lindo, lo feo, la vida misma, ¿no? Todo lo que nos va pasando, que como decimos siempre, está bueno ver, escuchar y tener las emociones a flor de piel para poder seguir pensando lo que nos sucede y no repetir a veces las cosas malas que hemos vivido, ¿no? Así es, así que bueno, esta columna semanal está dedicada en completo a Sergio Marroco, uno de mis héroes favoritos. Contame quién es Sergio, porque dijiste debe ser fuerte tener un amigo veterano. ¿Cómo fue esa experiencia? Me mostrabas antes de iniciar la columna una foto de la revista Gente, que su familia no sabía que iba a ir a Malvinas. ¿Cómo fue eso? Así es, ahí vamos a llegar a lo de Sergio. Bien. Vamos a hacer una breve introducción. Nosotros conmemoramos el día 2 de abril, el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es una ley del año 2000, que es la 25.370. Y No es tan antigua. no es tan antigua, si bien ya hay antecedentes, cuando uno hace la recopilación de toda la legislación que hay en torno a Malvinas, lo que cambia en el 2000 es la denominación, ¿sí? Ujú. Es el Día de los Veteranos y de los Caídos durante la Guerra de Malvinas. Bien. Y a partir del 2006, con la ley 26.110, este feriado se lo transforma en inamovible, Ujú. ¿sí? Que si recordamos, cuando asumió Macri, una de las cosas que quiso hacer es sacar la inamovilidad de ese feriado, si mal no recuerdo, Y del 24 y de del marzo 24 de también. marzo y tuvo que después restituirlos. Y en el caso de Río Grande, nosotros tenemos una ley que es del año 2013, que es la 26846, que nos declara capital nacional de la vigilia por la gesta de Malvinas. Así que Ujú. bueno, esos son como los antecedentes legales que tenemos a esta conmemoración. Y ahora vamos a hablar brevemente de una introducción a la guerra y ahí sí pasar a hablar de la vida de Sergio. El Batallón de Infantería de Marina número 5, que es la que nos recibe en su terreno, participa del conflicto y va a estar al mando del capitán Juan Carlos Robacio. ¿Sí? Ujú. Él va a ser el jefe de la unidad. Se lleva unos 700 hombres pertenecientes al batallón y unos 200 más que eran del ejército, pero que estaban bajo su mando. ¿Sí? El BIM va a tener una participación destacada dentro del conflicto y va a ser el último que se rinde cuando finaliza la guerra el 14 de junio. En ese caso, Sergio Marroco es nuestro hombre de hoy,
Tiene hoy 56 años. Nuestra protagonista nació el 3 de julio del 62 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Es un conscripto del año 62. Él hizo su primera instrucción como colimba en el año 81 en Trelew. ¿Sí? Estuvo 45 días de instrucción y después tuvo que elegir un destino y en ese caso eligió Río Grande. Cuando yo le hice una entrevista para poder hacer la columna del día de hoy, le pregunté por qué eligió Río Grande y tenía como dos razones. Una, porque estaba lejos de su familia, él quería estar alejado de su familia, porque decía que había sido un chico muy malcriado, entonces quería como romper los lazos, y porque además en Río Grande pagaban más. ¿Sí? Tenía ese beneficio, entonces decidió venirse para Río Grande. Él va a pasar ya la Navidad y el Año Nuevo, la Navidad del 81 y el Año Nuevo del 82, ya en Río Grande, recibiendo su instrucción. Cuando se inicia el conflicto el 2 de abril, después de la Operación Rosario, ellos van a estar los primeros días, después de declarado el conflicto, trasladando municiones que había en un depósito del batallón para ser preparadas para embarcarlas a Malvinas. Se embarcaron unos 7 u 8 toneladas de municiones entre el 2 y el 4 de abril. ¿Sabían para qué o no tenían información? Ya era 4 de abril, el 2 de abril cuando se hace la Operación Rosario, ellos viajan a los poquitos días a las islas para prepararse a recibir al enemigo, por decirlo de alguna manera. Entonces él me decía que su trabajo fue preparar todo para subirlo a los aviones para después descargarlo en Malvinas. Una vez que estuvieron en Malvinas, su función fue precisamente a esa munición distribuirla estratégicamente en 3 zonas de combate. Él estuvo ubicado específicamente en la zona de Sapper Hill, ¿sí? Que después va a tener otra incidencia en nuestro relato. Hay un dato interesante, 2 cosas. Cuando él estuvo acá en Río Grande, estuvo alojado en una familia García, de apellido García, que lo recibieron muy bien porque el hijo de esta familia estaba en Trelew, entonces fue como un intercambio de hijos. Mira. Y él los recuerda con muchísimo cariño. Y lo más loco de este viaje a Malvinas es que él sale en la revista Gente. En la revista Gente número 873, que es del 15 de abril, con una tapa que dice "Nosotros esperamos". A las poquitas hojas hay una foto tomada en un avión, de un pasillo de un avión, y en una de esas fotos sale él mirando para el costado, y esa fue la forma en que su familia se enteró de que él se había ido a Malvinas. Qué fuerte. Sí, pero la que no podía enterarse era la mamá. Así que él me contaba una historia de que justo a su hermana tenían que operarla en la clínica. Cuando sale la revista se escandaliza la familia, la mamá no se podía enterar, entonces el director de la clínica hizo que saquen todas las revistas Gentes de la clínica para que la mamá no sepa de algo que era un secreto, ahora ya era algo público. Algo público, sí. Él me cuenta que el 3 de abril, cuando se entera de que tenía que viajar, llaman de Trelew a la casa donde estaba parando, y él le pidió a esta familia: si llama a mi mamá, le dicen que me fui de campaña. Si llama a mi papá, le dicen que me fui a Malvinas. Ese día llamó a su mamá. ¿Estaba muy delicada de salud la mamá? No, la mamá no tenía que enterarse que su hijo se había ido a Malvinas. La que le operaban era la hermana. Ah, bien. Entonces, bueno, como llamó la mamá no se enteró de que el hijo se había ido a Malvinas. Así que la mamá recién se entera el 1 de mayo de que él estaba en Malvinas. O sea, ya más de 20 días que él estaba en las islas, cuando se producen los primeros enfrentamientos, es el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Ahí como que la mamá lo presiona a su papá para que lo obligue a decirle dónde estaba Sergio. Claro, en plena guerra ya. En plena guerra, y ahí es donde su papá le confiesa que su hijo estaba en la guerra. Como les decía, su puesto en Sapper Hill fue la dispersión de la munición. Todo eso que ellos habían cargado en Río Grande tuvieron que distribuirlo en todos esos lugares a mano. ¿Sí? Él me contaba de cuánto pesaban las cajas de municiones y todo eso, hubo que distribuirlo. Me imagino 1 tonelada cada cosa. Sí, todo unos pesos exuberantes, y que bueno, hubo que hacer todos esos movimientos esperando que puedan ser usados por los distintos puestos que había distribuidos en Sapper Hill. Nosotros no hablamos específicamente del conflicto porque a mí no me parecía del todo valioso, y porque me parece que hay que saber respetar algunos silencios,
¿sí? Entonces, después nos pusimos a hablar directamente de cuando terminó la guerra. Lo que cada uno quiere contar, ¿no? Lo que cada uno quiere contar, así es. Y él me contaba que durante el 14 de junio, como todos saben, la rendición se firma aproximadamente a las 10 de la mañana y el batallón de infantería número 5 sigue combatiendo, ¿sí? Hasta pasado el mediodía. Hay muchos relatos del mismo Robacio contando cómo fueron esas últimas horas de combate, y lo más destacado, y que es algo que las fuerzas inglesas también recuerdan con mucho respeto, cómo combatió el batallón hasta las últimas consecuencias, que incluso podría haber contraatacado porque estaba en una posición favorable, pero que Robacio dice que se quedaron sin municiones, entonces ellos no podían seguir atacando. Cuando iban retrocediendo para reagruparse, algunos quedaban defendiendo los puestos más atrasados, digamos, y así se fueron replegando, pero que ellos ingresaron a Puerto Argentino desfilando en columna de 4, con sus armas, portando sus armas, que esto no es un dato menor, porque durante una rendición lo primero que se hace es entregar las armas. Sí, tal cual. El batallón entró armado y además él cuenta que los trofeos, o sea, la bandera y el estandarte del batallón de infantería, tampoco fue entregado, sino que estuvo escondido entre las ropas de algunos miembros del BIM, y de esa forma el estandarte y la bandera están en Río Grande, ¿sí? Y se sacan en ocasiones especiales. Qué bárbaro. Entonces él me decía el valor que tenía para un soldado, para un miembro de la Armada, portar ese estandarte o esa bandera por el significado que tenía. Claro, ¿no? Saber que estuvo en Malvinas también, Saber que ¿no? estuvo en Malvinas, sí. Una vez que finalizó el conflicto, él regresó en el buque Bahía Paraíso, ¿sí? Que fue uno de los primeros buques hospitales que tuvo la Armada Argentina. Este buque Bahía Paraíso viajó 4 veces a Malvinas, era un transporte polar en realidad, pero fue afectado como servicio de hospital, y fue uno de los que rescató sobrevivientes del Belgrano. Mirá. Y el último viaje que hizo entre Malvinas y Puerto Belgrano es en el que viajó el batallón de infantería número 5. Entonces, cuando él volvió a Argentina, volvió directamente a Puerto Belgrano. ¿Volvió herido? No volvió herido, pero perdió a 2 de sus camadas. O sea, en su grupo eran 6, y de esos 6 volvieron 4. Nunca más volvieron a juntarse los 4. ¿Sí? Él me decía, el otro día estábamos en la carpa, y me decía que estaban organizando una reunión entre compañeros y que probablemente se junten este verano después de 36 años. Qué fuerte, ¿no? Lo mismo que pasa también con esto que hablábamos del 24 de marzo, de la dictadura. Parece que pasan las décadas, pasan los años, pero todavía hay mucho para sanar, ¿no? Para recordar, para seguir hablando, porque a veces está la necesidad de expresar todo lo vivido, a veces no, a veces está bueno también respetar, como decías vos, Esteban, los silencios, pero hay mucho por sanar y todavía hay mucha herida abierta, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos que pensar que después del 82 hay un proceso de desmalvinización en el cual el Estado abandona a los chicos que habían regresado, porque además los hicieron sentir culpables de la derrota. Entonces hay muchos, no alcanza con entregar una medalla, sino que era necesario que el Estado se haga cargo de esos chicos, oficiales y conscriptos que habían vuelto de la guerra. Algo que no ocurrió de manera cabal hasta el día de hoy. Algunos tuvieron la fortuna de poder conseguir un trabajo, de poder constituir una familia, pero sabemos que hay más suicidios que muertos en combate. Tal cual. Entonces, claramente las heridas son mucho más grandes de lo que uno supone. Una vez que Sergio está en Argentina, vuelve a Trelew en octubre del 82. Y va a estar un tiempo viviendo en Trelew, pero después decide que necesita seguir camino. Si bien él quería volver a Río Grande, no lo hacía porque él me dice, había gente en el BIM a la cual yo no quería ver. ¿Sí? Y esto también asociado a cómo se vivió el conflicto en las islas, ¿no? Cómo los colimbas vivieron la guerra en sus condiciones de vida, en sus condiciones de abrigo, en sus condiciones de alimentación y todas esas cosas, ¿no? Finalmente, en el año 1991, él va a llegar a Río Grande como empleado de la DGI. Mirá.
¿Por qué? Porque cuando asume Menem, una de las medidas que va a tomar de forma positiva, ¿sí? de las pocas que podemos encontrar, es generar cupos para los veteranos de guerra de Malvinas. Y en ese espacio de generar cupos, él entra como veterano a la DGI. ¿Sí? Y al día de hoy, si ustedes van a la DGI y lo conocen, es un morocho grandote con cara de malo, que trabaja ahí en la DGI hace ya muchísimos años. En su vida va a empezar a militar en la Democracia Cristiana. Y cuando milita en la DC, en uno de esos eventos partidarios, viaja a Buenos Aires y conoce a Cristina. Ajá. Cristina Giles es su mujer, se conocen, se enamoran y terminan casándose rápidamente, y ahí deciden venir a vivir a Río Grande unos años después. O sea, la vida lo volvió a traer a Río Grande. La vida lo volvió a traer a Río Grande, sí, él tenía intenciones de volver y bueno, se fueron dando las condiciones para poder llegar, sobre todo con su trabajo en la Administración Pública Nacional. Bueno, vuelve a Río Grande, se casa con Cristina rápidamente y deciden venirse acá. Ujú. Van a tener 3 hijos, ¿sí? Franco, que nació el 31 de enero del 87, Mariano, que nace el 23 de agosto del 90, y Adriel, el más chiquito, Lele, que nace el 18 de septiembre del 97. ¿Sí? Bien. Los conozco a todos. 3 varones. 3 varones y los conozco a todos de que son muy pequeños. Así que bueno, Sergio el día de hoy sigue viviendo en Río Grande, es un miembro más del Centro de Veteranos, es dirigente scout, es casi un hermano mayor y un padre para mí, así que bueno, quería recordarlo. Y antes de terminar, decirles que bueno, en el Monumento a los Caídos, saben que hay banderas pequeñas de argentinas y Sí. cada una representa a los muertos del batallón. Yo los voy a nombrar solamente. Hugo Caviglioni o Caviglioli, Félix Aguirre, Julio Castillo, Héctor Sarlés, Juan Carlos Dávalo, Diego Ferreira, José Luis Galarza, Juan Carlos González, Godofredo Iñiguez, Víctor Hugo Juárez, que era suboficial, Roberto Leyes, Eleodoro Monzón, Aldo Patrone, Ricardo Ramírez, Juan Raba y Sergio Robledo. ¿Sí? Esos son los caídos del Batallón de Infantería de Marina durante el conflicto. Y de todos estos, el último detalle, creo que es Ricardo Ramírez, es uno de los cuerpos identificados en Darwin. ¿Sí? Si bien su familia se enteró que él estaba en Malvinas, no habían podido recuperar el cuerpo. Y con este proceso de la Cruz Roja de identificación de los cuerpos... De los últimos meses. Exactamente, de los 90 cuerpos. Y hoy hay una ceremonia en Darwin, si no me equivoco. Él es uno de los recuperados. Y hay una linda relato en el Diario de la Nación, salió publicado hace unos días, hace un tiempo, de que le devolvieron a la familia los pocos elementos que le encontraron a él. Un corta uñas, un recuerdo de Ushuaia y una cosita más que se las entregaron, dice, cerradas al vacío para que no se deterioren y se destruyan, y que bueno, esa fue la forma que ellos reencontraron a su hijo, ¿no? Muy bien. Bueno, Esteban, gracias por toda esta historia, por este ejercicio de memoria tan necesario. Y bueno, solamente tenemos que decir que desde aquí, como siempre, las Malvinas por siempre argentinas. Gracias. Hasta la próxima.